Estamos en esta clase del seminario virtual sobre políticas universitarias y científicas en América Latina. Tenemos el honor de estar con Roberto Fogliari, de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos aquí en Mendoza, Argentina. Y bueno, Roberto tiene una experiencia de vida y una experiencia teórica también en temas de política universitaria desde una perspectiva latinoamericana y sobre Latinoamérica. Entonces lo que queríamos saber hoy, Roberto, es, bueno, ¿cómo ves las políticas universitarias en América Latina en el actual contexto de crisis que vivimos en Latinoamérica, cada país con sus particularidades, algunos con nuevas esperanzas? Eso es verdad. En los últimos días estamos haciendo esta filmación en el mes de abril del 2017, pero también con muchos dolores y muchas reminiscencias y muchos patrones comunes, ¿no? ¿Cómo ves esto? Bueno, te agradezco en primera instancia tus palabras y la posibilidad de esta entrevista. Mira, por un lado hay, creo, una hegemonía hoy de las políticas neoliberales como políticas, por un lado, modernizantes, por otro lado, paradojalmente, que buscan establecer a veces marcos normativos y controles desde el Estado, aun cuando haya una intención privatista que esté en juego, de manera tal que lo vemos, por ejemplo, en el caso argentino, cómo se opone las universidades privadas a las públicas. Esto se hace en todos los niveles del sistema educativo y se propone la supuesta superioridad del sistema de universidades o de escuelas, en su caso privadas, ¿no? Hay entonces una búsqueda de desfinanciar las universidades, esto en el caso argentino, en el caso brasileño y menos marcadamente, pero hasta algún punto también en el caso mexicano se advierte. De modo que estamos en un momento transicional porque los gobiernos argentino y brasileño, que son quizás las economías más fuertes de la región junto a la mexicana, son relativamente nuevos, son gobiernos neoliberales, después de gobiernos que han tenido una tendencia de, diríamos, escoger ciertas demandas populares sistemáticamente. Y en esta nueva versión todavía no están muy delineadas esas políticas, pero evidentemente es claro, por ejemplo, la baja en los niveles salariales, ¿no? En el caso argentino y en el caso brasileño ha habido ya huelgas hace algún tiempo, incluso en tiempos de Lula, pero más agudamente la situación se vive al día de hoy. Así que, bueno, uno diría que hay una tendencia a intentar, por un lado también, eh, morigerar el pensamiento crítico, ¿no? Disminuirlo, secundarizarlo. Eh, Suceden apariciones como las de el coaching, por ejemplo, que está adquiriendo en muchas universidades de Latinoamérica un peso que no le corresponde a su evidente falta de estructura científica, es casi pseudociencia, eso es un manejo, diríamos, empresarial de personal. Así que bueno, es preocupante la tendencia mayoritaria. Ahora vos muy bien hacías alusión, hace unos días se ha dado la segunda vuelta en Ecuador y se ha ratificado que el gobierno que va a continuar es el mismo que estaba, con la otra figura, claro, Lenín Moreno en vez de Correa. El caso ecuatoriano es muy interesante porque se mejoró fuertemente la calidad de las universidades, el sistema de control de la calidad ha sido discutido, pero ciertamente ha abierto a una, digamos, a un mejoramiento promedio de la calidad de las universidades en ese país. Y por otro lado hay algunos experimentos notables, como el de Yachay, que es esta universidad que intenta hacer casi un Silicon Valley latinoamericano, ¿no? De ligar industrias y mano de obra calificada provista por universidades. Todavía es inicial, ha implicado una inversión que muchos discuten, pero sin dudas que como idea es una idea muy avanzada para lo que Latinoamérica habitualmente ha hecho. En el caso venezolano ha sido una experiencia complicada porque bajó un tanto, aún en la época no de Maduro sino de Chávez, bajó un tanto el financiamiento a las universidades tradicionales
y se creó casi un sistema paralelo, que fue el de las universidades bolivarianas. Estas, en algunos casos han funcionado muy bien, en otros no tanto, han federalizado muchísimo, es decir, han territorializado la demanda, mucha gente puede llegar hoy a la universidad y antes no, pero esto ha creado también que en algunos lugares la tradición asentada no sea suficiente, y por otro lado las universidades tradicionales, bueno, han manifestado su protesta y su Sí, rechazo, ¿no? de cualquier manera yo siempre pienso, y por mi oportunidad de haber sido invitada en Venezuela durante Chávez presidente, encontrar muchos profesores de la Universidad Central de Venezuela que apoyaban ciertas medidas del gobierno nacional democráticamente elegido en su momento. Y entonces eso me parecía también interesante cuando hablamos en términos regionales, bueno, eh, complejizar, ¿no? La mirada incluso de los propios universitarios al interior de la universidad, ¿no? No es que todo, ¿no? Y en ese Sí, sí. sentido también encontramos, lógicamente, creo yo, referentes que apoyan estos gobiernos neoliberales en Latinoamérica dentro de las universidades, Sí, ¿no? por supuesto, lamentablemente, pero bueno, forma parte del juego democrático, hay la posibilidad libre de que cada uno piense a su manera. Yo creo que es muy interesante lo que decías de Venezuela, porque ciertamente hay un pensamiento en muchos docentes que va más allá de lo corporativo, o sea que si les había tocado alguna disminución en su lugar singular, sin embargo advertían que desde el punto de vista universalista Venezuela había disminuido todos los índices que tienen que ver con pobreza, con mortalidad infantil, los con desocupación, etc. Así que esto que dices, había y hay gente que ve más allá de sus inmediatos intereses en las universidades. Ahora, los sectores neoliberales están también dentro de nuestras universidades y eh, algunos pueden estar muy felices de la nueva situación que se vive en Brasil o en Argentina, ¿no? Seguramente lo están. Ahora, las universidades en la Argentina, por ejemplo, están teniendo un recorte salarial severo, ¿no? Importante, después de haber logrado, después del año 2003, haber duplicado en términos estrictos de valor del poder adquisitivo de los salarios. Son salarios más bajos que los que hay en Brasil, los que hay en México, pero pasaron a ser buenos salarios, ¿no? Dentro del conjunto de, diríamos, Año 2012, ¿no? Sería claro, como el año clave. exacto, ¿no? Donde se llegó, bueno, a tener unas buenas condiciones, ha mejorado mucho todo el relacionamiento internacional, las becas. Ahora, eso está sufriendo ciertos recortes actualmente y sin embargo, bueno, aquellos que defienden las posiciones neoliberales dicen que estaríamos como retrocediendo momentáneamente para dar un salto, ¿no? La idea es que las cosas están mal pero luego van a estar bien, una especie de eterna promesa que claro, jamás se verifica, pero no importa, uno la puede seguir sosteniendo, es como aquel cartel de hoy no se fía, mañana sí, ¿no? Claro, ya nos la contaron en los 90, nos la contaron tantas veces, ¿no? Pero bueno, uno siempre cree en el lugar de la universidad, esa oportunidad que ha tenido en determinados momentos históricos, en el 69, en el Cordobazo, o en el 18, de pensarse como espacio latinoamericano de emancipación. Siempre está ese juego, digamos, de la universidad, como vos decís en tus textos que vamos a compartir en el seminario, una selva académica y también como un espacio de posibilidad de expresión y de expresión de una intelectualidad, ¿no? Mira, esto que decís es muy importante porque sin duda que hay algunos ataques a las universidades que son fuertemente interesados desde el punto de vista ideológico, ¿no? Aquellos libros que escribió en Estados Unidos Paul Kennedy hablando de los intelectuales como gente despreciable, bueno, cumplían la función de liquidar el pensamiento crítico, ¿no? No es que tengamos que hacer ninguna apología de los intelectuales, pero sin duda se cumple una función, porque el intelectual está pagado para poder hablar con libertad.
Esto es algo que es el único lugar en la sociedad en que se da. Por lo tanto hay que aprovecharlo, pues no es lo que sucede en los medios, donde la gran mayoría de los que están allí, aun cuando en algunos casos sean personas brillantes y honestas, están obligadas a decir más o menos lo que los propietarios del medio le piden, y si no, se tiene que ir, digamos, ¿no? Y los medios en los países que hoy tienen gobiernos neoliberales son enormemente hegemónicos y unánimes, o sea, todos dicen lo mismo, y hay muy poco lugar para otra cosa. En la universidad, afortunadamente, y por más que uno note ciertos claroscuros y se haya suspendido, pues, ha habido algunos hechos de quitar gente de cargos y de cerrar programas radiales de la universidad, etcétera, pero así todo, mayoritariamente la libertad. Bueno, seguimos con Roberto Foliari aquí en Mendoza, Argentina. En relación con la clase en la que está enmarcada esta charla que Roberto con tan buena onda nos permitió compartir, hay dos textos que vamos a ir trabajando. Uno más europeo, de Jacques Derrida, sobre la universidad sin condición. Es una conferencia que él dictó, es un texto realmente interesante que habla sobre esta característica de la que nos hablaba Roberto recién, de esta oportunidad particular que tiene la universidad de expresarse. Incluso plantea Derrida, aunque sea como ficción, de pronunciarse. Y en ese sentido, plantea Derrida, el profesor profesa, ¿no? En ese sentido es que expone su pensamiento, no como verdad, sino como un pensamiento argumentado, ¿no? Como una tesis, un fundamento argumentado. Y bueno, también está el texto del rol de los intelectuales en América Latina, que allí escribimos por el año 2007, donde rescatamos algunas de estas cuestiones que tienen que ver con el rol del pronunciamiento en momentos críticos, ¿no? Y contribuir en el análisis, ¿no? Para no caer en lo que planteaba Riccieri Frondizi en el 71 en la universidad como la universidad en un mundo de tensiones, donde decía, si no le dejamos solo el lugar a los periodistas para expresarse. Bueno, en la época que él lo decía, los periodistas tenían mucho menos peso que ahora. Y el intelectual era diferenciado del periodista, y el periodista era diferenciado del, diríamos, que se dedica a los chimentos, ¿no? El periodista político. Hoy el periodista de chimentos hace del periodista político y el llamado periodista político hace de intelectual, con lo cual terminamos con que el periodista de chimentos hace como si fuera intelectual y habla de todo lo que no sabe y lo expresa flagrantemente, ¿no? Pero claro, ante públicos diversos, que algunos de ellos no tienen por qué conocer mucho de estas cosas y que pueden llamarse engaño, ¿no? Yo creo que hay un par de originalidades interesantes para pensar también un poco como cierre, ¿no? En América Latina. Uno es las universidades multiculturales. Universidades, la mayoría de ellas efectivamente son más bien universidades indígenas, ¿no? Algunas, Nicaragua por ejemplo es afro, pero la gran mayoría son universidades indígenas, que han recuperado saberes no consagrados históricamente y que nos permiten en América Latina encontrarnos con nuestras raíces, pensar desde otro lado, que ciertamente en Europa no se consigue, digamos, ¿no? Eso no hay en otra parte. Esta pluralidad es muy propia de nuestro subcontinente y vale la pena que hoy se esté hablando de esta pluralidad de saberes, al margen de que, bueno, siempre esta pluralidad no es aproblemática, quiero decir, por ahí Boaventura ha hablado mucho, ¿no?, de cómo se conjugan los saberes. Ciertamente en algunos casos se conjugan, pero en otros se desconjugan, ¿no? Y la relación entre ellos de ningún modo es necesariamente diríamos de confluencia. Y claro, no por eso la serlo, ecología, ¿no? La ecología sí, es eso, la ecología de saberes es todos están conviviendo sin necesariamente llegar a acuerdo. Claro, el tema es que si se buscase establecer condiciones de legitimación respecto al mismo tema desde esos varios discursos a la vez, claro, seguramente se producirían conflictos que está bien, son legítimos, pero que hay que tener claro que se producen, es decir, que no es que haya una especie de armonía preestablecida entre los distintos niveles de saber, tipos de saber, y no tiene por qué haberlo tampoco. Lo otro, bueno, es esto que yo alguna vez denominé selva
académica, ¿no? El hecho de que hay una politicidad genuina del mundo universitario, pero también hay una politicidad, sobre todo en ciencias sociales, fingida, ¿no? Que sirve, donde, a ver, el discurso ideológico sirve para justificar posiciones de poder internas a la institución, ¿no? Entonces hay una especie de uso bastante malversado en esos casos de las cuestiones político-ideológicas como formas de autolegitimación en la academia para desplazar a otros, decir, bueno, yo soy un profesor crítico, este otro no tiene que estar porque es más conservador, pero bueno, es el otro profesor, desde el punto de vista estrictamente académico, tiene condiciones que superan las mías, habría que reconocer que es eso lo que está en juego, ¿no? Y no puedo apelar a ganar un concurso porque, bueno, yo soy el crítico y me lo merezco, sí, bueno, pero quiero decir, hay de esto bastante en América Latina y en otros lugares, claro, no es solo nuestro. Aquí quizás esto se alcanza mayores niveles de intensidad, porque la política alcanza mayores niveles de intensidad, dado que las diferencias sociales son mayores. Esto hace que haya lugar tanto para las políticas más genuinas, para los compromisos más valiosos, como también a veces para los fingimientos más lamentables. Esto hay que decirlo y hay que pensarlo, no decir los intelectuales a veces podemos usar el discurso crítico como auto legitimación pura y a veces incluso como medio de autopromoción. Bueno, esto no es bueno porque finalmente implica una pelea totalmente intraacadémica que de muy poco sirve a la política de fondo y además, bueno, decepciona a muchos, ¿no? Que entran por valores al discurso crítico y pueden encontrar que de pronto alguien contradice esos valores en lo que hace, ¿no? Así que bueno, a pensar todo esto, que Pierre Bourdieu creo que con toda su teoría del campo nos ayudó a pensar cómo este lío de la pelea por la legitimación académica, que tiene su lógica y no es en sí misma vergonzante ni mala, pero sí cuando uno privilegia eso sobre cualquier otro valor y para colmo lo disfraza de valores supuestamente universalistas y críticos, bueno, estamos en una mala pasada, ¿no? Así que quiero dejar esto como tema de discusión porque me parece importante tener una autorreflexión al respecto, porque de hecho esto sucede sordamente en muchos de nuestros espacios académicos, pero difícilmente a veces se lo pone en cuestión como discurso abierto, ¿no? Exacto. Bueno, quedó abierto un gran debate, lo continuamos en los chats y en la forma de interacción que tenemos en este seminario y le agradecemos muchísimo a Roberto por su tiempo. No, yo agradezco la escucha de los que estén empezando el curso y por cierto te agradezco vos la buena onda de tu invitación. Con mucho gusto. Gracias.